Hagamos un breve resumen sobre la materia del módulo 4 sobre banda lateral única. El módulo comienza mirando banda lateral doble y reconociendo de que la traslación espectral que hay detrás de banda lateral doble en realidad genera una señal simétrica en el dominio de la frecuencia y esa simetría nace, ¿no es cierto?, de que el hecho de que la señal que sale al aire es real. Pero además es importante mantener presente de que la señal modulante también es real y por lo tanto simétrica. Entonces, no solo hay una simetría en torno al valor de la continua de la señal modulada de pasabanda, sino que también la señal modulada de pasabanda tiene una simetría local en torno a la frecuencia portadora. Ahora, es bien importante notar de qué se trata esa simetría. No es tomar la señal de banda base y solamente quedarse con una banda lateral y después hacer una traslación espectral, porque el resultado de eso es desde luego una señal compleja, una señal que no es simétrica en la banda base, vale decir, despreciar la banda lateral inferior, por ejemplo, acá, y quedarse exclusivamente con la banda lateral superior de la modulante, generaría, eso en sí es una señal compleja y su traslación espectral produce una señal que tampoco es simétrica en torno al cero, por lo tanto es también una señal compleja, lo cual no es compatible con salir al aire a través de un medio físico. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra que la señal modulante que trasladada a frecuencias positivas y a frecuencias negativas tiene en ambos casos la banda lateral de frecuencias negativas, digámoslo así, por la izquierda y la banda lateral de frecuencias positivas por la derecha? ¿Cómo lograr que en un caso preservemos la banda lateral achurada aquí en verde y por otro lado preservemos la banda lateral achurada en naranjo? Por supuesto que la primera idea que surge es aplicar un filtro pasaltos, donde la frecuencia de corte es esencialmente la frecuencia portadora. El problema que tiene este filtro es que la banda de transición es tremendamente angosta, del orden de algunas decenas de hertz, en el caso de una señal de audio, donde la portadora, frente a una portadora que podría tener varios megahertz, y una transición tan aguda implica que el filtro tiene que ser un filtro de orden muy alto, y eso lo hace muy caro y dificulta su realización. También ocurre que en el momento en que uno desee cambiar de frecuencia portadora para la misma transmisión, para transmitir, digamos, en otro canal, por ejemplo, habría que definir un filtro distinto y especial para ese otro caso. Entonces, esta no es una solución viable. Entonces, lo que se plantea es un método distinto, un método basado en el concepto de cancelación de señales. Y esa cancelación de señales se realiza mediante una estructura como la que vimos acá, donde hay un filtro que tiene características bien especiales, que se llama el transformador de Hilbert. Y lo que puede hacer este transformador de Hilbert es rotar en fase a la señal modulante, donde donde frecuencias positivas retroceden 90 grados y frecuencias negativas avanzan 90 grados. Exactamente cómo implementar un transformador de Hilbert es una pregunta que no abordamos en detalle. Basta decir
en este punto de que es algo que se puede hacer. Y con ello, entonces, acá tenemos el espectro de magnitud de la señal modulante, pero esta señal modulante tiene fases, ¿no es cierto?, a lo largo de frecuencia también. No hemos dibujado el espectro de fase, la respuesta de fase. Esta señal de acá no es una señal imaginaria pura, es una señal donde todas las frecuencias negativas han avanzado 90 grados de fase y todas las frecuencias positivas han retrocedido 90 grados de fase. Esto es simplemente un recurso pictórico para representar ese avance y retroceso de fase. Ahora, ese avance y retroceso de fase, distinto para frecuencias positivas y negativas, modulado con un seno, recordemos que seno es una antihorquilla, genera una modulación que mantiene la simetría necesaria para que esto sea una señal real, produciendo una señal correspondiente de pasabanda muy similar a la señal del proceso de modulación normal, que es básicamente la modulante multiplicarla por un coseno, pero que tiene la cualidad que si se suman estas dos, se cancelan dos bandas laterales. ¿Sí? Entonces, perfectamente este diseño, modificando la frecuencia portadora, sigue siendo vigente porque lo único que ocurre es que estas energías, la porción de energía de la señal se reubica en frecuencia, pero ocurre simultáneamente también en esta rama que llamamos la rama en cuadratura, y la suma resultante siempre va a generar este efecto de cancelación de bandas laterales. Si es que acá hay una suma, se genera lo que se llama modulación de banda lateral inferior. Si es que aquí hay una diferencia, una resta, se genera modulación de banda lateral superior. Ahora, mirando un poquito más el transformador de Hilbert, su respuesta de magnitud es plana en frecuencia, es lo que llamamos un filtro pasatodo, y su respuesta de fase, ya lo indicamos, frecuencias negativas avanzan 90 grados, frecuencias positivas retroceden 90 grados, y en frecuencia matemáticamente esto se representa como una función de transferencia menos j por signo de f, y su transformada de Fourier hacia el dominio del tiempo es una respuesta al impulso que es igual a 1 partido por pi t, vale decir, es una respuesta al impulso causal y es una respuesta al impulso real. Tal vez podríamos agregar acá que t es mayor que 0 en esta respuesta al impulso. ¿Cómo se demodula? ¿Cómo se recupera la señal modulante, el mensaje a partir de una modulación BLU? Muy simple, simplemente tomando una portadora y realizando una traslación espectral tal como se hizo en el caso de banda lateral doble. Desde luego que hay una réplica que aterriza en el doble de la frecuencia, otra que aterriza en menos el doble de la frecuencia, pero en banda base vuelven a converger las dos bandas laterales y a través de un filtro pasa abajo es posible recuperar el mensaje original. El módulo continuó con un pequeño análisis de qué es lo que ocurre si es que el oscilador en el receptor no es coherente, ¿sí? Y el análisis nos llevó a encontrar que la señal en la salida del receptor, en este punto de acá, vista en el dominio de la frecuencia, tiene una distorsión de fase, y una distorsión de fase distinta si es que las frecuencias son positivas o negativas. Esto es lo que se llama como una distorsión de fase. El oído humano es relativamente inocuo a algún nivel de distorsiones de fase. Sabemos lidiar bastante bien con ello,
pero por supuesto si esto fuera transmisión de datos sería catastrófico. En la práctica, cómo se escucha la distorsión de fase es una suerte de voz de Pato Donald, ¿sí? Para música no es aceptable, para voz sí, para datos desde luego tampoco es aceptable. ¿Cómo lidiar con distorsión de fase? Es un tópico un poco más avanzado que tampoco abordamos en este curso, pero que por supuesto, para el cual por supuesto también hay soluciones.